Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando escuches este podcast, el podcast de Bendita Vulnerabilidad. Y hoy estamos con Marina en este maravilloso espacio que es la Casa de Marina, un espacio de retiro donde encontrarte, donde escucharte y donde entrar en la vulnerabilidad. Hola Marina. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, ¿no? Saludamos a todos los tiempos para incluirlos, para no quedarnos solo en un sector, sino que el tiempo un poco es aleatorio. Así que bienvenida a mi casa. Gracias por acogernos y por darnos esta oportunidad, ¿no?, en este espacio de poder charlar y de poder conversar sobre la vulnerabilidad, ¿no?, tan importante en estos momentos, ¿no? Que antes hablábamos por teléfono y decíamos, qué necesidad. Yo decía de parar y tú decías de sentir, ¿no? Que es como que va relacionado. Claro, solo puedes sentir si paras la mente y paras el cuerpo. O a veces también caminando, la escucha interna, el poder observar qué está pasando dentro de ti. Estamos muy acostumbrados a prestar la atención al exterior y se nos olvida que la vida ocurre dentro. Y ahí es donde nosotros podemos enjuiciar, evaluar, percibir la realidad según cómo estamos nosotros. Cuando eres muy feliz, parece como que todas las puertas se te abren. Sin embargo, cuando empiezas a percibir la vida como una enemiga, porque alguien te ha dicho algo, porque dicen que a perro flaco todos son pulgas. Y es verdad que cuando se te baja la energía, todo se te tropiezas, ¿no? Entonces, admitir que tus estados de ánimo son cambiantes y poder llevarte bien con todos, con el invierno, con el verano, con el otoño, ¿no? Sí, es acoger todo, ¿no? Acoger todo lo que somos, ¿no? Y para eso tenemos que entrar ahí en esa vulnerabilidad y vernos con toda esa magnitud, ¿no? Porque muchas veces eso solamente queremos ver la alegría, solamente queremos ver la luz, entonces seguimos en esa rueda de hámster. Cuando es párate, observa todo lo que eres, porque todo eres energía y energía disponible para utilizar, porque si no al final acabamos tirando de la fuerza, ¿no? Y acabamos arrastrando, ¿no? Porque quiero ir allí, quiero ayer, cuando párate, porque tienes una fuerza, una energía disponible que no estás usando, ¿no? Y es esa parte, ¿no?, de esas emociones y de esos sentimientos. Nos cuesta parar porque pensamos que la felicidad está mañana. Cuando consiga pareja, cuando consiga trabajo, cuando me quede embarazada, cuando bueno, ¿no? Al final del camino. Pero lo importante es que no te descuides de disfrutar el camino, sea como sea, porque al final, después de una meta, lo que hay es otra meta. A mí me pasó con el libro. Fue de repente publicarlo y ¿y ahora qué? O sea, fue como la sensación de doblar una esquina y ahí, ¿no?, a través del libro y de todo lo que ha pasado con el libro, es como, o sea, es un camino. O sea, esa sensación que planteas tú de un objetivo, y me he dado cuenta de que no, que lo importante es la acción. O sea, que tú disfrutes de la acción, que realices aquello que en este momento necesitas hacer, pero no desde la carencia de es que esto me nutre, hacerlo, y desde ahí da igual lo que pase, da igual el resultado, porque si te enfocas en el resultado y luego no sucede, entras en la frustración, que vale, que sí, que es una energía que puedo aprovechar para llegar ahí, ¿no? Para llegar al siguiente paso de darte cuenta de lo importante es haz aquello en lo que disfrutes, aquello que verdaderamente tenga un valor para ti, olvidándote del resultado, porque como es un camino te va a llevar al siguiente paso. O sea, no es algo que tú elijas, sino es algo que la vida te lleva. Sí, y la vida no es algo aleatorio, sino que tú eliges en cada momento cómo vivir los contratiempos. Porque yo siempre digo, si no estás enamorada de tu vida, cuando dices sí a todo como es, ¿no?, que dicen en constelaciones familiares, de repente es como que hay una paz interna que hace que tu interpretación de la realidad cambie. O sea, tú eres la dueña de tu guión. Entonces tú puedes hacer dramas o puedes hacer comedia por el mismo precio. A mí me parece, yo digo, bueno, yo soy felicióloga porque sobre todo básicamente no me gusta sufrir. Entonces, siempre que estoy agobiada o tengo alguna preocupación
o algo me quita la alegría, digo, ¿qué debo cambiar en mí? Porque incluso puedes estar feliz estando agobiada, sabiendo que es temporal, sabiendo que hay un regalo detrás de cada nubarrón, ¿no? Porque va a caer agua, porque así distinguimos el sol de lo nublado, y que en la vida es como en un piano, ¿no? Las teclas blancas y negras forman la melodía. Imagínate que siempre hiciera buen tiempo, ¿no? A veces viene gente de Canarias o de sitios donde hace mucho calor y adoran el frío, ¿sabes? Y nosotros, ¡Qué bien, que hace fresquito! Y nosotros nos vamos al calor pues para sentir el contraste. Entonces la vida, como está llena de contrastes, no puedes elegir solo una parte. El pack va junto. Va junto. Y yo creo, fíjate que en esas experiencias, por ejemplo, que yo he tenido, ¿no? Haciendo trabajos de entrar ahí en el dolor, de entrar en la vulnerabilidad, cuando tú has conseguido entrar, o sea, decir, cuando acoges eso que está sucediendo, esa emoción, ese sentimiento, ese dolor, incluso ese sufrimiento, cuando tú lo permites y lo acoges, lo que tú vives detrás es una paz infinita. O sea, ese estado de dicha, ¿no? De que realmente te sientes de una manera, o sea, como también como que el personaje se diluye, ese personaje que está enganchado al drama, que está enganchado a las situaciones, que está enganchado a los objetivos, ¿no? Entonces, cuando tú entras y te permites esa parte también de dolor y de ver, pues no estoy a gusto, ¿no? No, estoy triste y estoy triste y me doy permiso a estar triste. Eso también es amarnos, no el negar. O estoy enfadada o tengo miedo. Quizá la tristeza hasta crea una energía de atraer atención. No estés triste, ven que te doy un abrazo, porque tal. Sin embargo, el miedo o el enfado producen rechazo. Entonces no nos permitimos tanto sentir enfado, ¿no? Cuando nos damos un golpe con una mesa de pequeños, siempre nos dicen mesa mala, ¿no? Mala, como que la culpa de tu dolor lo tiene lo de fuera. Está fuera. En lugar de ver qué enseñanza, saber los límites, dónde tienes que rodearlo, dónde tienes que agacharte o dónde no pasar por ese sitio que te va a producir dolor. Creo que todo es una aventura y que cuando ves la vida desde la aventura te permites también ser vulnerable, ¿no? Hasta ahora vas a ser fuerte. Hemos admirado mucho lo masculino porque era lo que hacía falta, la supervivencia. Entonces hay que cazar, hay que para conservar la vida. Creo ahora estamos en un momento maravilloso en el que más o menos, quien más, quien menos, come todos los días y tiene un sitio donde dormir. Y creo que ahora la indigencia y el hambre está dentro de cada una de nosotras. El hambre por ser total, por ser transparente, por reconocer todos los aspectos que vivimos, los buenos, pero sobre todo los menos buenos, porque nos hemos comprado el pack de solo soy feliz y todo va bien. Claro, no, es que tú puedes estar triste y estar en paz. Eso es. Porque realmente sabes que esa tristeza viene por un condicionamiento, por una situación, porque tú pensabas que algo querías que pasara de una determinada manera y no está pasando. Entonces te paras porque esa emoción, esa circunstancia te está enseñando algo, te está mostrando algo. Porque al final venimos aquí a aprender. O sea, es un juego en el que venimos a aprender y venimos a vivir unas determinadas experiencias. Entonces esa experiencia te está mostrando qué parte de ti, como decías tú antes, esa mirada que tienes que cambiar, porque lo que estás viendo es una ilusión, es una proyección de tus condicionamientos. Entonces ahora lo que tienes que ver es cómo es la realidad y todo lo que te pasa te está enseñando, esas emociones te están enseñando cuál es tu color de gafas y simplemente tienes que cambiar ese color de gafas. Y mucho de lo que yo planteo en el libro es que muchas veces llega un momento en el que cuando tú entras en esa vulnerabilidad es que es algo que no haces tú. O sea, nosotros como personas nos tenemos que situar en ese espacio de vulnerabilidad, de rendirnos, es decir, desde mi programa, desde mi personaje, desde mi ego, no puedo resolver esto, sino me abro a esa conciencia y que sea la conciencia la que resuelva en el sentido de que me enseñe cuál es el camino que yo no estoy viendo. Tal cual. Que me diga cuál es la mancha que hay en mi cristal que no estoy viendo, ¿no? Y luego, claro, sí nos toca ese hacer, porque muchas veces hay una confusión de que, no, lo dejamos todo en manos de la divinidad. No, la divinidad me muestra el camino, soy yo el que vengo a caminar.
Sí. Entonces también esa parte que es importante. Sí, creo que esto es como un videojuego en el que tenemos que pasar de pantalla. Y si no te aprendes los trucos, pues repites y repites y repites y dices, no sé qué pasa, pero estoy en un bucle. Y los trucos siempre tienen que ver con la rendición. Me gusta mucho porque cuesta decir, hágase tu voluntad, ¿no? En el sentido de, mira, lo que sucede conviene, que digo yo, ¿no? O relaja la raja, que es más directo, ¿no? Como deja de querer saber qué es lo mejor para ti, porque no tenemos ni idea. Y a mí me gusta también lo de que hemos venido aquí no a aprender, sino a recordar quiénes somos. Tú ves un niño y es que eso es lo que somos, pura alegría, pura vida. Muchas capas de estar sentados no sé cuántas horas, aprendiendo, entre comillas, ¿no? Muchas cosas que no nos sirven para nada, con un contexto social en el que nuestros padres pues también llevan sus cargas. Entonces yo creo que nos cargamos hasta los 20 años, ¿no? Hasta los 18, hasta los 15, y luego tenemos que soltar todas esas creencias para conectar con tu propia verdad, ¿no? ¿Qué es bueno para ti? Yo recuerdo en el catecismo que tenías que aprender las respuestas y las preguntas del catecismo de memoria. Y entonces yo decía, soy cristiana por la gracia de Dios. Y no me resonaba nada porque yo lo quería entender todo, ¿no? Esas discusiones con mi padre de, tú no tienes que entender, tienes que obedecer, pero yo no podía. Entonces me acuerdo que le pregunté, no sé si al cura o a la catecista, ¿qué es esto de soy cristiano por la gracia de Dios? Y me miró como las vacas al tren, como, niña, ni se te ocurra preguntar. Haz el favor de recoger esto como una verdad absoluta. Y ahí yo ya me di cuenta que me estaban engañando. Claro, porque yo creo que la religión o las religiones en general han hecho que nos alejemos realmente del ser divino que tenemos. Porque realmente o lo ponemos fuera por eso de que todo está fuera y entonces lo ponemos fuera en una religión, en un gurú, en un maestro y entonces nos ha desconectado de ese ser divino que somos. Bueno, nosotros formamos parte de la conciencia, entonces como formamos parte de la conciencia y completamente de acuerdo contigo en el hecho de que el trabajo es reconectar con nosotros mismos porque estamos aquí, esa esencia está aquí con todas esas capas encima que nos lo permiten verlo, ¿no? Verlo, expresarlo, ¿no? Y compartirlo, ¿no? Y esta es un poco también la idea de estos podcasts, ¿no? De que la gente, ¿no? De ponernos aquí a brillar y para que otras personas también se den el permiso de brillar, o sea, tú estás aquí, tu esencia está aquí, solamente la tienes que dejar brillar, quitarte todas esas capas o ponerte a la disposición de la divinidad, ¿no? Porque yo también he tenido mucha resistencia. Yo siempre decía que había dos temas que no podías hablar conmigo, que era la religión y la educación, porque, o sea, me salía esa vena, ¿no? Y luego con el tiempo, ¿no? He entendido, ¿no? Y he conectado, pero conectado con la espiritualidad, no con la religión, sino con la espiritualidad. Porque al final todas las religiones hablan de esa parte, ¿no? Otra cosa es la interpretación y el mensaje que el humano ha hecho, pero es esa espiritualidad, ¿no? Ese ser que realmente somos, esa conciencia que está ahí, ¿no? Y que la vida nos está enseñando constantemente a mirar dentro. Sobre todo la sencillez, piensa bien y acertarás. Piensa mal y acertarás, ¿no? Tenemos mucho poder en nuestra mente que no sabemos utilizar para nuestro propio favor. Entonces, ahí hay como programas instalados que no nos sirven para nada y que lo único que nos hacen es proyectar algo que no queremos. Cuanto más piensas en lo que no quieres, más sucede, porque le estás dando energía a través de tu atención. Entonces, ¿dónde va tu atención? Creo que toca reeducar a ese automático que surge y que se conecta mucho con el miedo, con la preocupación, con la crítica, con el juicio a los demás o a uno mismo, que como es dentro es fuera, ¿no? Como es fuera es dentro. Entonces, sí, el otro no existe. Eso es. Cuando dejas de criticarte tú, también es más fácil que aceptes a los demás, ¿no? Yo me doy cuenta estas Navidades, ¿no? Pues las familias, cómo en tu mente aparecen opiniones que no son favorables, ¿no? ¿Dónde te enfocas? ¿En lo que te une o en lo que te separa? También dentro de nosotros, ¿dónde te enfocas? ¿En lo maravilloso que hay dentro de ti o en lo que todavía tienes por resolver? Así que es un trabajo continuo de que siempre hay tarea para limpiar, para que brille la sencillez y que te conectes con esa niña que hay en ti
me gusta mucho una serie de dibujos animados, ¿no? En la que la inocencia abre puertas y siempre sucede lo mejor, porque como no hay maldad, de alguna manera lo que das te vuelve. Entonces, desde donde miras tú la vida también te viene a recordar que está aquí para servirte. Claro, porque al final estamos llenos de juicios y de interpretaciones y somos los mayores jueces del mundo para todo, ¿no? Entonces esa inocencia nos vuelve a ese estado, a esa esencia en la que yo no sé, porque solamente tengo una visión limitada de la realidad de tal información y tampoco sé lo que le está pasando al otro, desde dónde está viviendo al otro, y que claro, que como es familia, ¿no? Ahora que hemos pasado las Navidades, como es familia, entonces ya tienes unas connotaciones detrás, unos vínculos establecidos, y es algo que propongo mucho en el libro, ¿no? Desde aquí, desde ahora, desde este momento, desde este lugar, ¿no? Relaciónate con esa persona ahora, ¿no? Y te saltan esos pensamientos. Y de repente decir, este pensamiento no es de ahora, este pensamiento es de vete a saber cuándo, ¿no? Y entonces, y también hay algo mucho que yo también he visto, es como mucha necesidad de reconocimiento, ¿no? Mucha necesidad de reconocimiento de que el otro nos vea, ¿no? Pero parte por la premisa de que nosotros no nos estamos viendo, no nos estamos valorando, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo, claro, que intentas cambiarlo de fuera y es como pedalear en vacío. Entonces al final es, ¿no? Eres tú la que te tienes que mirar en el espejo, te tienes que amar, y como decías tú, a medida que tú te amas y te respetas ahí, empiezas a respetar a los demás, porque al final la relación que tienes con todo es la relación que tienes contigo. Así es. Venimos también de un tiempo en el que la tribu era necesaria y anular tu propia personalidad para compartir y para que el calor nos protegiera la vida era necesario. Y creo que ahora, cuando mejora el individuo, mejora el grupo. Antes era al revés. El grupo mejora al individuo. Entonces, no seas diferente. Haz lo que hacen los demás para poder tener comida, para poder tener cobijo, para poder tener seguridad, que ningún lobo te coma ni pases miedo a perder la vida. Pero creo que las personas que ahora son más felices son las que se respetan a sí mismas independientemente de si lo que son gusta o no gusta a los demás, ¿no? ¿En qué momento hemos dejado de ser fieles a nosotros mismos para ser fieles al grupo? Y tiene que ver con eso, con esa herencia de cuidado, que no te oigan, cuidado, que no te vean, no llames la atención. Yo tengo ese programa de pequeña, ¿no? Y incluso en la escuela, ¿no? Cuidado, ¿no? Que no te quedes el último. Que tienes que tener una nota alta para que te quieran, para que te reconozcan, para que te den el premio, ¿no? Porque si no, no te van a dar el premio. Pero sin destacar, sin llamar mucho la atención. Sí, es como, a ver, ¿cómo es eso? Sí, esa contrariedad. Y que no te desprecien por no llegar a la altura de los demás. Claro, y eso crea... Y fíjate si es contradictorio, porque la gente que triunfa normalmente han sido un fracaso en la escuela. Porque han sido... Hay mucha gente. Sí. La mayoría de la gente no tiene carreras o han cogido un camino que es único y no es el camino que le ha enseñado el colectivo social, ¿no? Tienes que tener títulos, porque cuanto más títulos tengas, más dinero vas a ganar. Pero no es el dinero, la fama, lo que llena ese vacío, sino que lo que llena tu vacío es la conexión contigo y con que cada día es una aventura. Y con la autenticidad, ¿no? Al final, esas personas, como tú planteas, que estaban fuera de la norma, que se han escuchado y se han seguido a sí mismos, porque decir, no, es que esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí, aunque me cueste, aunque me separen, ¿no? Este es mi camino, ¿no? Y entonces al final esa autenticidad. Me viene ahora a la mente un concierto en Santander de Bunbury y es como te puede gustar o no te puede gustar, pero es auténtico, ¿no? O sea, yo lo sentí auténtico. Entonces decía, esto es, ¿no? Esto es, ¿no? Y me acuerdo que una frase que me diciendo, no, es que Dios, la divinidad, no quiere que seas perfecto, quieres que sea auténtico con todo, ¿no? Que seas completo con todo, tal y como eres, ¿no? Y que pongas ahí y que te visibilices tal y como eres, que no necesitas esa perfección, no.
como eres. Tal y como eres es perfecto, ¿no? Y desde ahí, entonces aquellas personas que han tenido la valentía de seguir y de escucharse, ¿no? Y además un poco esa es la propuesta, o sea, escúchate, sigue adelante, porque ya, claro, estamos en otra era, ¿no? Ya hemos pasado de la era de Capricornio, pasamos a la era de Acuario, en la que lo que tú decías, al final el yo brillar hace que otras personas brillen y desde ahí creamos esa comunidad y esa tribu, ¿no? No desde de apacarnos, de que no, o sea, es decir, hay diversidad y podemos brillar y podemos generar una tribu y podemos generar una comunidad siendo diferentes, porque siendo diferentes es como podemos crecer y cómo se desarrolla la creatividad y cómo desde ahí vamos a un nuevo escenario, no repetir lo que ya está, sino crear un nuevo escenario. Yo creo que es lo que viene, ¿no? O sea, vamos a crear nuevos escenarios y para eso necesitamos que cada persona sea con todo su potencial y no que seamos todos iguales. Claro, hay un ejercicio muy profundo en constelaciones familiares que es mirar a todos tus ancestros que tuvieron que reprimir su propia libertad, a todas tus ancestras para decirles gracias a vosotras, tengo lo que tengo y soy lo que soy. Y ahora dejo con vosotros el miedo a la crítica, a la exclusión, miedo al no reconocimiento de los demás y me permito darme el propio reconocimiento a mí misma, la libertad de ser quien yo quiera ser, porque a veces no sabemos ni quiénes somos. Como no hemos practicado el arte de improvisar, de ser espontáneos, de a ver qué pasa, ¿no? Como digo yo, en lugar de pedir... es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Porque al menos tienes la experiencia. Si tienes que vivir en lo seguro o tienes que lanzarte a la aventura, en lo seguro es como un viaje organizado, no hay espacio para la frescura. Sin embargo, pues como tú y yo ahora, ¿no? Sin guión, que va surgiendo y de ese surgir la creatividad está ahí a tope y te encuentras con una nueva escucha a ti misma para poder compartir desde ahí, desde lo nuevo y no desde lo guionizado, ¿no? De que la vida tiene secuencias, tienes que ir al cole, luego tener una carrera, luego un trabajo, luego una pareja, luego hijos y todo eso se está desmoronando para que crezca algo mucho más genuino y más individual, ¿no? ¿Quién soy yo si no pido permiso? ¿Quién soy yo si me amo en todas mis facetas? ¿Quién soy yo si me doy la libertad de contradecir a mi madre, a mi abuela, a mis abuelas o al revés, o ser fiel a lo que ellas no pudieron vivir? Porque yo creo que ellas están aplaudiendo el muy bien hija, ¿no? Muy bien nieta, tú ahora puedes, nosotras no pudimos porque había peligro de morir, había muchos peligros, pero ahora sí puedes y te aplaudimos. Creo que hacen una fiesta tremenda cada vez que tú dices, sales del armario y dices, pues esta soy yo. ¿Qué te gusta? Bien. ¿Qué no te gusta? Pues también. Lo importante es cuánto me llevo de bien conmigo y cuánto puedo amarme en la diferencia de los demás, ¿no? Claro, y al final es que en la pregunta de quién soy, ¿no? Siempre buscamos como esa etiqueta, ¿no? Y entonces ¿quién soy? No, eres todo. Entonces, eres todo y en este momento se te plantea grabar este podcast. Pues ya está, pues lo grabo. Pero si yo me etiqueto y me digo, no, ¿cómo voy a grabar un podcast? ¿Cómo voy a ponerme delante de la cámara? ¿Cómo? Entonces ya te estás limitando. Pero entonces es como soy. Entonces en esta presencia soy y ¿qué es lo que toca ahora? ¿No? Abrirnos a eso y eso nos ayuda mucho también a eso, ¿no? A dejar a todo aquello que no pudo, que ellas no y ellos no pudieron ser, ¿no? Porque estaban condicionados a una sociedad que les tenían que decir que eran de una determinada manera, que tenían que estar de una determinada manera. Entonces, si te abres a decir yo soy, entonces te abres a las posibilidades, ya vendrá el universo, la divinidad o como cada uno lo entienda, te vendrá en este yo soy, que es lo que en este camino tienes que ser en este momento, ¿no? Es que claro, yo soy ingeniero, ¿no? Y de repente tengo una parte creativa. Yo me acuerdo que conocí una vez a un abogado que tú le veías dentro del traje de abogado y decías, es que no, y era un fotógrafo alucinante. Pero claro, él venía por la premisa de que en su familia había habido un problema de herencias, de tierras que perdieron un montón y entonces él se hizo abogado precisamente de eso, de tema de herencias, y claro, yo le decía, y claro, él estaba siguiendo ese patrón, pero se le veía que no,
que estaba muy limitado. Eso no quiere decir que pudiera hacer esa parte también, pero había una parte creativa que no tenía permiso, ¿no? Lo que tú estabas diciendo. Entonces, esa importancia de ver todas esas partes de nosotras, que hay momentos en los que esta parte ya no y paso a otra, pero generalmente es como coger todas esas partes nuestras, ¿no? De esa parte creativa, esa parte más organizada, la que en cada momento, porque podemos desarrollar cosas, ¿no? Diferentes. Hay personas que tienen unos talentos muy claros, que a lo mejor yo no tengo esos talentos, pero independientemente cojo todos y parte por la premisa de no etiquetarte y decir soy existencia. Y sobre todo hacer un camino interior para saber cuáles son tus fortalezas y cuáles partes de ti necesitas abrazar, reforzar, aceptar sobre todo, ¿no? Pues yo no soy buena organizando esto, yo no soy buena en... Y luego hay como un anhelo del alma que te dice por aquí, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Qué experiencia quieres vivir? Porque en realidad estamos aquí para vivir experiencias, no estamos aquí para ser felices, no estamos aquí para conseguir nada, no estamos aquí para tener un sueldo a fin de cuando acabes tu existencia, ¿sabes? La seguridad, sino para mirar adentro y tener la seguridad de que pase lo que pase, cuentas contigo. O sea, da igual lo que suceda, yo puedo ser feliz debajo de un puente o en un castillo maravilloso, porque lo de fuera no va a determinar mi elección de cómo quiero sentirme, sino que yo me quiero sentir agradecida a todo lo bueno que hay en mi vida. Y es que puede haber mucho bueno en la escasez externa y puede haber mucho menos bueno en la abundancia externa. Sí. Entonces, yo decido y eso ya marca un camino distinto hacia la abundancia interior, ¿no? Que supone la abundancia exterior también. Siempre hay comida, siempre hay cobijo, pero sobre todo siempre hay amor y siempre hay alegría, porque creo que eso atrae justo todo lo que necesitas. Recuerdo en el Camino de Santiago que te dicen, buah, es que el Camino de Santiago es muy mágico porque siempre encuentras precisamente aquello que te está faltando y la vida es como eso, poco equipaje y cada vez que pides algo sentir que está ahí a la vuelta de la esquina, cada vez que necesitas. Y cada señal tiene que ver con decodifica, ¿no? Como en los juegos. Esto ¿qué tiene detrás? ¿Qué hay de profundidad aquí? ¿Qué regalo me está dando? Hay una frase muy bonita que es, una vez alguien me regaló una caja llena de oscuridad. Me costó tiempo comprender que también eso fue un regalo. Entonces mirar para atrás y decir sí a todo tal y como fue y que eres la que eres también gracias a todo el miedo, el dolor o el enfado y perdonarte por haber aceptado a lo mejor tratos que no te habías dado cuenta que no eran buenos tratos o que te metiste en berenjenales que te hicieron mucho daño, pero que gracias a eso tu piel se ha curtido y estás aquí pues siendo la que eres ahora. Es que Bendita Vulnerabilidad surgió eso, ¿no? Surgió de esa historia, de ese dolor, de esa incomprensión, ¿no? De toda la historia, ¿no? Y a medida que el libro se iba desarrollando, se iba transformando todo en amor y en entendimiento, ¿no? Cada capítulo, se acababa el capítulo cuando no había juicio, cuando había amor, esta es la historia, comprende qué es, para qué viviste esto, cuál era el mensaje que había detrás de esta experiencia, ¿no? Porque todo suma. Todo suma, si te permites, ¿no? Soltar esa arrogancia o ese dolor de ¿por qué a mí? ¿Por qué no han sido justos? Y de repente escoger y dices, ¿qué te estaba mostrando, ¿no? de ti? ¿Qué te estaba enseñando? ¿Para qué está todo esto? ¿Para qué has vivido todo esto? Porque toda esa experiencia es para que te conviertas experta en algo. Eso es. Y entonces desde ahí, ¿no? Entonces la vida es, o sea, estás experimentando para quizás trasladar a otros, quizás para ayudar a otros, quizás simplemente para soltarte de ese equipaje, ¿no? Que llevamos, que muchas veces hay como una interpretación, ¿no? Que dices, no, es que la espiritualidad está reñida con el dinero, con la abundancia. No tiene que ver. Tú te quitas de todo equipaje, te quitas de todo apego, de las cosas, de los resultados, y esa es la verdadera abundancia, porque como decías tú, te tienes a ti misma. Que no es poco, ¿eh? Te tienes a ti mismo y sabes que tú vas a ser capaz de resolver o dejar que la divinidad te muestre el camino y resuelva por ti, ¿no? Pero también tienes que tener esa valentía de decir hasta aquí, ¿no? Sí. Pero abrirte a esa abundancia, no el de yo puedo, yo sé, no.
sino diciendo, no, es que no sabes y llega un momento en que no puedes. Claro. Entonces tienes que dejarte sostener por la vida también. Sí, que la vida no es más que tu propia decisión de no querer tener razón, sino tener paz. Eso. ¿De cuántas maneras yo esto lo transformo en paz? Sobre todo cuando estás rayada, que es bastantes veces. ¿De qué, o sea, qué herramientas tengo, ¿no? A mí me sirven mucho las flores de Bach, me sirven mucho las constelaciones familiares, me sirve el tarot terapéutico para tener un espejo donde mirar dentro o tener ese elixir de calma esa mente, porque un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una acción y luego dices, no era por ahí, he metido la pata. O sea, he magnificado algo que no era para tanto o no he hecho lo que tenía que hacer para poner límites o lo que sea, ¿no? ¿Dónde encuentro ese equilibrio entre la razón y la emoción, ¿no? ¿En dónde encuentro desde la paz el movimiento perfecto para que todos ganemos? No solo yo, sino todos ganemos. Todos. Y que haya armonía, que haya inteligencia emocional y no vayas como pollo sin cabeza, ¿sabes? Como, venga, quiero destruir porque como tengo tanto dolor dentro, lo único que quiero es contagiar mi dolor fuera. Y es pararte un rato, sentir que eres vulnerable, que te duele en algún lado profundo y que no sabes qué hacer con ese dolor. ¿No? Por eso, bien dicha, ¿no? Bendita tiene que ver con bien dicha, y la palabra que te dices a ti misma es crucial, tranquila, vamos a poder con esto, la vida nunca te da más de lo que puedes sostener, estate ahí contigo también en este terremoto, en este huracán, y estate en el centro de ese tsunami para ver cómo se mueve todo alrededor, pero tú puedes sentir que puedes observar, que no es poco. Sí, claro. La rendición. El observar de dónde estás, el observar qué es lo que te ha movido, el observar ese miedo, ¿no? Hay como dos partes. Hay veces lo ves y entonces de repente paras, respiras y no sigues en esa rueda, ¿no? Y otras veces no lo ves y entonces, bueno, también perdonarte a ti misma por decir, no lo he visto, me he dejado arrastrar y me he dejado llevar, ¿no? Por eso. Entonces también a mí me sirve mucho la meditación. O sea, a mí el estar en silencio a mí es lo que me ayuda a recargar energía, ¿no? El tomar perspectiva, el ver las situaciones y decir qué estaba yo poniendo aquí. No es qué ha hecho el otro, sino qué estaba poniendo yo, qué energía estaba poniendo yo, qué pensamiento estaba poniendo, qué estaba buscando yo. Porque al final todo lo que nos invita, ¿no? Yo creo que la vida, más allá también de vivir esta experiencia, es de hacernos responsables, ¿no? Porque el otro no existe. Todo es una proyección de dónde estás tú, eres el único responsable, ¿no? Porque si lo dejas fuera, al final no cambia nada. Eres una víctima y las víctimas buscan perpetradores, ¿no? En donde es que me ha hecho fulanito, es que Raymond Sansón tiene en su libro una frase, cuando alguien te venga a decir, mira lo que me ha pasado, huye. Porque entonces te está contando que esa persona no ha tenido nada que ver con lo que ha sucedido y que está echando balones fuera y no se hace cargo de que puede mover los hilos internos para que también se mueva la situación exterior. Qué importante es mirar adentro y decir, ¿para qué ha traído yo esta situación a mi vida? ¿Qué es lo que, qué regalo tengo yo aquí? ¿Qué experiencia me invita a vivir esto que estoy sintiendo, que es muy incómodo o me sobrepasa? O, bueno, el rebirthing, la respiración conectada, respirar, meditar, estar en silencio y sobre todo pararte para rendirte, ¿no? a eso que te está pasando, ¿no? Esa vulnerabilidad. Para poder verlo. Fíjate que vulnerabilidad también viene de vulva, viene de lo femenino, viene de lo delicado, ¿no? Y de hecho tienes una flor en la portada, como deja que los pétalos se abran sin forzarlos. No hay que estirar para que crezca, sino simplemente dejar que se abra nuestro corazón al dolor, al miedo, al enfado y sentir que el enfado tiene una belleza impresionante y que el dolor tiene una belleza impresionante y que la tristeza tiene una belleza impresionante, ¿no? Cómo nos rendimos ante esa enorme energía que mueve, fíjate lo que mueve, ¿no? El enfado. Recuerdo una vez que estaba tan enfadada, fíjate si hizo falta que me enfadara, que te vayas de aquí, hijo de puta. Y dije, ¡hala, qué chulo! Acabo de decir yo esto que jamás hubiera dicho en la vida, ¿no? Nos hemos comprado el buenismo ya. Y todo es maravilloso y somos súper buenas. Y
¿no? Hasta que llega alguien que te pone y venga y te aprieta y te aprieta y te aprieta y sale de ti el león, las garras para autodefenderte o defender a algo o a alguien que para ti es importante. Entonces fíjate qué regalazo me hizo esa persona, que yo descubrí dentro de mí una fuerza brutal. Energía. Y que dije, wow, qué hermosura, ¿no? Eso es vida. Claro, eso es vida. es que la cuestión, el problema es que todas esas emociones, todos esos sentimientos están reprimidos, están en la sombra, cuando lo que tenemos que hacer es esa energía darle una salida creativa, constructiva y amorosa. Ese es el trabajo. Entonces yo soy consciente de que esta energía está en mí, esa tristeza, esa rabia, ese enfado, esta frustración está en mí, y entonces ¿qué voy a hacer con ella? Porque ahí es donde está la responsabilidad. ¿Qué voy a hacer? A veces no lo controlamos, entonces sale como ya presión, que también nos enseña a ver, oye, que eso está ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer cargo? ¿Qué vas a hacer con ello? Entonces ahí es donde está coger eso y transformarlo en algo hermoso. Claro, cuando decimos creativo muchas veces lo asociamos al arte, pero no, tú puedes crear una asociación para ayudar, porque eso que te frustra puede ser, y tú creas esa asociación para ayudar que eso no pase o no le pase a otras personas, o puedes ayudar, o sea, son muchas el mecanismo que tú puedes salir esa creatividad, organizar algo de una determinada manera o X, ¿no? Sí. Entonces, escoge, o sea, claro, cuando no la guardas, no está ahí, está contenida, y al final eso quiere salir, y quiere salir o sale a través de síntomas o sale a través de pues, emociones pues, más intensas o estados pues eso, depresivos o ansiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Que te están mostrando, te están diciendo, tienes toda esta energía disponible, ¿qué vas a hacer con ella? Sí. A veces viene mucha gente aquí enfadada, y yo siempre digo, estás enfadada contigo por haber permitido, perdónate, no sabías, lo has hecho lo mejor que has podido, y la otra persona también. Somos como actores, atraemos a energías, a personas que nos hacen ver en dónde no nos amamos lo suficiente, en dónde estamos permitiendo abusos y nos maltratamos a través del otro, porque siempre tienes la oportunidad de decir, no, yo soy importante y esto no lo voy a tolerar. Yo quiero un buen trato y entonces te digo no, ¿sabes? O te pido de alguna manera qué es lo que yo necesito para estar bien. En lugar de callarte y sostener hasta que ya no puedes más y explotas pensando que es el otro el que lo hace, o la otra, o la sociedad, o lo que sea, o tu madre, o cuando tú no has sabido decir no a tiempo, o no has sabido trasladar la información desde esto me duele, ¿no? La vulnerabilidad. En esto no me estoy encontrando cómoda, ¿no? Para eso el libro de la comunicación no violenta. ¿Cómo puedes mirar dentro de ti y saber qué es lo que te está pasando, en lugar de mirar al otro y qué está haciendo y culpar al otro de lo que a ti te pasa? Claro, pero parte por esa premisa de que no tenemos ese parón, esa escucha para saber dónde estoy hoy, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me sitúo hoy en relación a esto, ¿no? Y entonces, claro, como no haces ese parón, no sabes identificar, y muchas veces le estás pidiendo a la otra persona algo que ni siquiera tú sabes exactamente qué es lo que está. O sea, si tú no sabes lo que necesitas, ¿cómo va a saber el otro adivinar qué es lo que tú realmente necesitas, ¿no? Entonces, parte de esa premisa de que es necesaria esa escucha, es necesaria entrar en ese espacio de vulnerabilidad, de que no lo podemos todo, de que no lo sé todo, que ni siquiera sé por qué todas estas emociones están aquí, ni de dónde vienen, pero me doy ese espacio, ¿no? Me doy este espacio a parar, a descansar, a llorar si lo necesito, a gritar si lo necesito, a hacer ese parón. Sí. Y ya está, porque a veces solamente es eso, a veces solamente es parar, respirar y expresar lo que en este momento necesitas expresar, que quizás con una carta, quizás verbalmente. Y estar un ratito contigo, que normalmente nos da mucho miedo esa autocompañía, la identificamos como soledad, cuando no hay mejor compañía que tú misma. 24 horas del día estás contigo. ¿Cómo te llevas contigo? A veces ponemos en la radio, llamamos a una amiga, queremos llenar de sonido o de compañía porque nos asusta nuestra propia escucha, pero es ahí donde tenemos todas las respuestas. Llevamos un tiempo en el que ya sabemos lo que no queremos. Entonces, cuando ya sabes lo que no quieres, te queda lo que sí quieres. Y una de las preguntas más interesantes es ¿yo qué quiero? ¿Yo qué necesito? ¿Yo qué quiero vivir en mi vida? Porque normalmente ni nos enfocamos tanto en lo que no queremos, que no nos queda lo que sí queremos. Lo que sí queremos. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos vivir? ¿Con quién queremos estar?
¿sabes? Y enfocarte en eso y hacerlo crecer cada vez un poco más, un poco más. Confiar en que la vida está llena de regalos para ti y ir a por ellos, porque allá donde te enfocas, allí aparece. Yo recuerdo con mis hijos, no pises los charcos y plas, plas, y digo, pero si no los habían visto. Entonces la siguiente dije, vete por la parte seca para tener los pies calentitos, y funcionó. Entonces con nuestra mente exactamente igual, tenemos un programa que es muy útil, pero no lo usamos bien. No lo usamos correctamente. Que es nuestra propia, tener las riendas de tus pensamientos y decir qué pensamientos te llevan a un espacio de felicidad y qué pensamientos son unos pensamientos virus, unos troyanos que los tenemos que poner un antivirus, que es decir, muy interesante esa idea, gracias, te puedes retirar. Claro, o sea, ya no es si voy a controlar o voy a gestionar mis pensamientos, que yo no sé si eso es posible, sino simplemente el ser consciente, observar y contemplar esos pensamientos. Y tú dices, muy bien, yo a veces a mi mente la llamo Luis, y digo, muy bien Luis, me parece muy bien, pero en este momento no me cuadran tus ideas. Y ya está, ¿no? Es como, no, o sea, y entonces cuando tú empiezas a tener esa separación entre lo que es la mente, lo que es el personaje, lo que es el ego y eres tú, entonces tienes más espacios para, en vez de reaccionar, accionar, ¿no? Sí. Entonces este pensamiento no es real, claro, ¿no? Este pensamiento, y entonces lo respiras. A veces quizás porque no estás tan presente, ¿no? Y quizás porque ahí engloba algo como es muy importante, ¿no? Es la alimentación, el cuidado, con quién te relacionas, qué es lo que escuchas, dónde habitas, ¿no? Que eso también, ¿no? Si estamos en un entorno que al final nos lleva mucho desde la aceleración, es más complicado pararte, ¿no? Y entonces también ese amarse, muchas veces lo entendemos como me amo, ¿no? Pues cuídate, ¿no? En todos los aspectos, cómo duermes, cómo te alimentas y todo eso, ¿no? Los pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces, si tú vas, como has dicho, ¿no? Teniendo esos espacios de silencio y de vacío y de escucharte, es más fácil reconocer luego cuando ya estás en esa aceleración. Entonces puedes coger, ¿no? Y entonces cada vez cuesta más entrar en esa aceleración y elegir no entrar en esa aceleración también, ¿no? Sí, o hacerlo con alegría. A veces la vida te requiere hacer muchas cosas al día, porque ahora tenemos el pack de ser perfectas y está bien, creo que podemos hacerlo desde el humor, desde el amor. Hagamos lo que hagamos, que no sea desde el tengo que, sino elijo y decido. Decido que mi casa esté limpia, decido tener un trabajo y decido cuidar a mis hijos, ¿no? ¿Cómo hago eso? ¿Desde el sufrimiento o desde el mayor disfrute posible? Claro, porque a veces es demasiado exigencia. En donde yo descanso y digo, mira, que le den porriao a todo y voy a dedicarme a mí. Disfrutar de tu propia compañía, ser tu mejor amiga, tu mejor apoyo. En donde yo ya no puedo más con lo de fuera y me está diciendo que estoy en números rojos, de darme un poco de cariño a mí misma, ¿no? De cuidarme, de escucharme. Y es la única manera de aceptar que la fortaleza, la verdadera fortaleza está en abrazar tu fragilidad, ¿no? Tu vulnerabilidad. Antes era, hay que ser fuerte, sí, pero ¿cómo eres de fuerte cuando se derrumba el mundo o cuando se derrumba algo interno tuyo en lo que te apoyabas antes, ¿no? El dinero, la pareja, alguien a quien amabas mucho, la seguridad externa. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar ese músculo de decir, no importa lo que pase fuera, yo sé que me tengo a mí misma. Sí, hay parte por la base, ¿no? Que le apuntabas antes, ¿no? De lo masculino y lo femenino, ¿no? De encontrar ese equilibrio de ese masculino desbalanceado y ese femenino desbalanceado, ¿no? Entonces ese exceso de masculino, entonces es como necesita de lo femenino para poder balancearse, ¿no? Porque la creatividad, lo nuevo, surge a través de lo femenino. Entonces, si seguimos repitiendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, vamos a tener lo mismo. Entonces, ese masculino, ese dejarse cuidar, parar y atender por lo femenino para coger esas dos fuerzas, ¿no? De dirección, pero desde un lugar nuevo, desde un lugar diferente, ¿no? No desde la fuerza del esfuerzo, sino desde la potencia, ¿no? Real y auténtica, hacia un camino realmente que sea bueno para todos, ¿no? No es desde esa individualidad, porque es algo que hablo mucho en el libro, ¿no? De la unidad, ¿no? De darnos cuenta de que todo lo que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras hacemos de manera individual repercute en los demás y eso nos viene de vuelta.
Entonces, ¿desde dónde tú estás, ¿no? Desde ese amor, desde esa conciencia, aunque no seas la persona perfecta, pero eres consciente y asumes la responsabilidad desde donde estás y que buscas unirte al otro y no buscar la separación, la competencia, la diferenciación, sino entender que con diferentes configuraciones, cada uno de nosotros somos realmente iguales todos. Qué bonito, sí. Yo pongo el ejemplo de, como trabajo mucho el sello Maya, el Kin, pues entonces la persona que ha nacido el mismo día que yo tiene la misma energía y yo suelo decir, ¿hay una Margarita igual a otra? ¿No? O sea, tenemos todas las mismas características, todos funcionamos en base al amor, a recibir amor y dar amor. Y cómo respetas la forma diferente que tienen los demás de dar su amor o de pedir amor, ¿no? En el libro de la comunicación no violenta hay un tip muy potente que es un ataque siempre es una petición de amor, ¿no? Alguien que se enfada en realidad detrás de toda esa capa de enfado está pidiendo amor. Y ahí tú entras y cuando alguien enjuicia también está pidiendo amor y son tantas maneras de pedir amor, desde ese niño que no fue totalmente aceptado ni recogido y nos toca la importancia de cuidar nuestro propio niño y decirle que estamos aquí presentes, ¿no? Como padre y madre de ese niño, que ya no necesitamos un padre externo o una madre externa, sino que somos adultos para cuidar esa parte vulnerable, esa fragilidad nuestra que no recibió todo el apoyo o que a veces, como las situaciones siempre son nuevas porque cada momento es nuevo, esto jamás lo vamos a repetir y siempre que lo escuches también es nuevo, ¿no? Lees un libro y dices, pues esto ya lo he leído yo y parece que no lo he leído. Estás con una persona y nunca es la misma, ¿no? Que lo dices tú en tu libro. Y de qué maneras aceptamos que cada momento es nuevo y que nos vamos a apoyar en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza todos los días de nuestra vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? Esa unión con todo lo que somos, con todo lo bueno y lo menos bueno también. Sí, lo que pasa es que como estamos en ese ideal, ¿no? En ese ideal de perfección y entonces, claro, sostener eso en una sociedad que es supuestamente del bienestar y es cuando más personas enfermas hay, ¿no? Y es por eso, ¿no? Por sostener un ideal que, como bien decías tú antes, se está cayendo ya y entonces desde ahí, desde este otro lugar, ¿no? Acompañarnos desde ese otro lugar, es que yo te miro a los ojos y te veo toda y desde ahí, porque no estoy con una máscara tratando de que no veas algo de mí, sino esto es lo que hay y eso es lo que hay en ti y desde aquí nos relacionamos. Entonces desde aquí soltamos todas esas máscaras, soltamos todos esos miedos y podemos vincularnos desde aquí, ¿no? Desde el amor. Claro, cada día haz algo que te dé miedo, para descubrir que detrás del miedo no hay más que vida, para descubrir que detrás de eso que te atemoriza tanto hay una aventura de descubrirte a ti misma en una situación que todavía no has vivido. En realidad el miedo no es más que valor en el otro lado. No, el miedo es ilusión, porque realmente lo que es real es el amor. Realmente lo que es real, lo que realmente sientes es el amor. Y estoy completamente de acuerdo, tío, de que detrás de cada acción, yo muchas veces cuando alguien me dice, oye, me ha pasado esto, le digo, tú mira a ver que es un acto de amor de la conciencia que te está mostrando algo. Si Dios, la divinidad que te ama y te quiere y te muestra esta situación, ¿para qué te la está mostrando? Es un acto de amor. Mira a ver el amor que hay detrás de esa acción. Claro. Que a veces, cuando estamos desde el ego, no somos capaces de ver, ¿vale? Pero por eso tomo distancia, lo veo, porque es un entrenamiento, lo veo y me doy cuenta. Entonces cada vez, ¿no? Voy entrenando esa mirada de ver el amor que hay detrás y el humor. Me parece muy importante el humor para coger esa distancia y relativizar y bajar esa tensión, ¿no? Y de alguna manera poder reírte de ti misma. Y como para cerrar esta conversación, ¿qué es lo que te has llevado de esta conversación, del libro, que crees que le puede interesar o cómo poner el foco a las personas que nos están escuchando o que te llevas tú misma? Yo siempre me llevo a atrévete a ser aquello que no te has atrevido en el pasado. Cada momento es nuevo y haz que sea nuevo,
Por ejemplo, fregar los platos puede ser una experiencia maravillosa, o sea, las rutinas, que cada rutina tenga una música de fondo en la que digas, qué bien, gracias. Porque recuerdo que en los momentos en los que peor estaba yo y me quejaba, multiplicaba el agobio. Sin embargo, si salía un poco de la queja y decía, Marina, te pasa todo esto porque tienes 2 hijos, Marina, te pasa todo esto porque eres autónoma, Marina... Entonces, agradece, agradece, agradece. Y ahí, de repente, es como, yo estoy eligiendo este momento. ¿Cómo lo quiero vivir? ¿En dolor o lo quiero vivir en alegría y gratitud? Y eso lo cambia todo. Me quedo un poco con eso, que no tenemos el músculo muy... Porque todo el rato son quejas y noticias malas y nuestra mente está como condicionada a eso, a todo el rato ver lo posible que puede pasar malo, pero también puedes ver lo posible que puede pasar bueno y eso ya cambia totalmente. Elige mirar la vida con alegría y la alegría vendrá a ti porque ahí es donde estás poniendo tu foco. Elige vivir la vida con miedo y enfado y entonces verás todo lo malo que tiene el de enfrente, todo lo malo que tiene tu vida. Entonces tú decides cómo vivirla, si en sufrimiento o en aceptación. Y además que es que el final de cada capítulo es gracias, ¿no? Gracias a la divinidad por enseñarme a verme. Gracias por eso, por lo que tengo. Entonces, gracias, ¿no? Creo que tenemos que potenciar más la gratitud y tengo todo esto, ¿no? Que apuntabas tú, tengo todo esto, pues lo voy a valorar, lo voy a apreciar, que sí, que a lo mejor me falta A, B, C o D, pero tengo todo esto, ¿no? Y entonces desde aquí, desde esa energía de gratitud que se nos abre el corazón, desde ahí entonces se pueden abrir y nos abrimos a la abundancia, ¿no? Entonces como elige, ¿no? Nos podemos quedar con eso, elige cómo vives tu vida o sé consciente de cómo la estás eligiendo y desde ahí reflexiona, párate y mira a ver cómo quieres que sea el resto de tu vida. Claro, y sobre todo respecto a la vulnerabilidad, ama tu imperfección, porque ahí es donde tienes un tesoro enorme. La perfección, las cosas que te salen muy bien, ya están. Ya está. Donde necesitas más amor es en aquellas facetas de ti en las que te caes una y otra vez y ahí es donde necesitas el verdadero abrazo de apoyo y de tranquila, venga, vamos, mañana lo vamos a intentar otra vez y tratarte con todo el amor que te gustaría que te trataran los demás. Voy a poner un ejemplo tonto, pero me acuerdo una vez que tenía un jardín, vivía en una casa y había un jardín y había que podar el árbol y yo era como, voy a coger la motosierra y me daba mogollón de miedo a coger la motosierra y fue coger la motosierra, empezar a podar el árbol y sentirme. Y luego dije, si es una tontería, ¿no? Entonces muchas veces el no atrevernos a dar ese paso hace que perdamos esa confianza en nosotros y en nosotras mismas, que pasitos a pasitos, pozos a pozos, hace que luego aquellas cosas que sí son realmente importantes en nuestras vidas no demos ese paso. Así que muchas gracias, Marina. Un placer. Por esta conversación, por Muchas abrirnos gracias a ti. tu casa. Un placer, como siempre, y nada, que sigas acompañando a todas esas personas que disfrutan de este espacio, que se van renovadas con más conciencia de sí mismas y queriéndose un poquito más. Gracias. Y que sigas compartiendo la verdadera fortaleza de mostrar tu fragilidad. Así que las dos estamos haciendo nuestro baile, ¿no? Día a día, haciendo lo que más nos gusta y eso es la verdadera riqueza. Sí. Conectarte con el verdadero propósito de tu alma. Ser quien eres y darlo a los demás. Ahí estamos. Muchas gracias.